Me repetía una y otra vez que no había nada entre ellos, que su amistad era inocente y que yo era la única en su corazón. Pero la verdad se mostró cruel. Mientras yo lloraba por nuestro amor, lo encontré abrazándola a ella, dándole el consuelo que me negaba a mí. Esa imagen se clavó en mi alma, una astilla helada en el centro de mi pecho. Mi mundo, que hasta ese instante había sido un lienzo vibrante de promesas y risas compartidas, se desmoronó en 1.000.000 de fragmentos cortantes. La caída fue lenta, dolorosa, cada pedazo de mi confianza y de mi futuro idealizado cayendo en picada hasta el abismo. Él decía que solo eran amigos, hasta que lo vi abrazándola cuando yo lloraba. Y entonces, todo se quebró. Antes de ese día, mi vida era un poema suave. Él y yo éramos dos almas entrelazadas, una sinfonía de sueños compartidos, risas espontáneas bajo el sol de la tarde y promesas susurradas bajo el manto estrellado. Nos conocimos en la universidad, dos almas perdidas en un mar de rostros nuevos, encontrando refugio en la mirada del otro. Su ambición era mi inspiración, su ternura mi ancla. Juntos construimos un universo donde la lealtad y el amor eran los pilares inquebrantables. Recuerdo nuestras cenas improvisadas, nuestras largas caminatas por el parque, donde el tiempo se difuminaba y solo existíamos nosotros, dos figuras solitarias en un mundo propio. Siempre serás mi luz, me decía, y yo le creía con cada fibra de mi ser. Mi vida giraba en torno a ese amor, un sol brillante que iluminaba cada rincón de mi existencia. Creía en la pureza de sus palabras, en la sinceridad de sus abrazos, en la fortaleza de nuestro vínculo. Éramos nosotros contra el mundo, una fortaleza inexpugnable. Nunca imaginé que el enemigo podría estar dentro de los muros, oculto en las sombras de una simple amistad. El primer quiebre llegó de forma insidiosa, una pequeña fisura que ignoré. Su amiga, una compañera de trabajo, comenzó a ocupar más y más espacio en su vida, y por ende, en la nuestra. Es solo una colega, me aseguraba él, con esa sonrisa tranquilizadora que tanto amaba. Pero las llamadas a deshoras, los mensajes crípticos, las excusas cada vez más elaboradas para ayudarla con algún proyecto, empezaron a corroer mi paz. Yo, que siempre había sido una persona optimista, me encontré presa de una ansiedad creciente, una sombra fría que se extendía sobre mi corazón. Intenté hablar con él, expresar mis miedos, pero él me desestimaba, me acusaba de ser celosa, de inventar problemas donde no los había. Confía en mí, me pedía, y yo, desesperadamente, intentaba hacerlo. La noche en que lo encontré con ella fue la explosión final. Yo había tenido un día terrible, una noticia devastadora sobre mi salud, y corrí a buscar su consuelo, su fortaleza. Lo que encontré fue un golpe devastador. Lo vi a través de la ventana de su coche, con ella, sus cabezas juntas, sus manos entrelazadas, y él, mi refugio, secándole las lágrimas con una dulzura que nunca había visto en sus ojos para mí. No era su amiga, era su amante. Ese momento fue un huracán que arrasó con mi identidad, mi confianza, mi capacidad de amar. Mi mente se nubló, el aire se volvió denso. Fue el sonido de mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. No solo me había engañado, me había negado el consuelo cuando más lo necesitaba. Después de eso, caí en un abismo de desesperación. Los días se fusionaban en una neblina gris de dolor. Cada mañana era una batalla para levantarme de la cama, para enfrentar la cruel realidad. Mi apetito desapareció, mi sueño se volvió un tormento de pesadillas. Me sentía vacía, hueca, como un cascarón sin alma. La traición no solo había roto mi corazón, había destrozado mi sentido de identidad. ¿Quién era yo sin él? ¿Sin la versión de mí misma que habíamos construido juntos? Me culpaba por no haber visto las señales, por haber confiado ciegamente, por no haber sido suficiente. Las lágrimas eran mi único consuelo, una fuente inagotable de dolor que se derramaba por mis mejillas. Me encerré en mí misma, en mi apartamento, en mi pena. El mundo exterior parecía un lugar hostil, lleno de parejas felices y sonrisas que solo servían para recordarme lo que había perdido. La música que antes nos unía se volvió una tortura, cada canción una puñalada. No había luz al final del túnel, solo una oscuridad opresiva que amenazaba con consumirme por completo. Toqué fondo el día que me encontré mirando el reflejo vacío de mis ojos en el espejo,
sin reconocerme, una extraña demacrada y sin brillo. Fue en ese momento de total aniquilación que una pequeña chispa de rabia se encendió, diminuta pero feroz. Esa chispa de rabia fue el catalizador que necesitaba. Un día, mientras me ahogaba en mi propia miseria, mi hermana me visitó. Me vio en mi estado más vulnerable, deshecha. En lugar de compadecerme, me dijo algo que se me clavó en el alma: no puedes permitir que el dolor de alguien más defina tu valor. Él te quitó mucho, pero no puede quitarte a ti misma. Esas palabras, duras pero necesarias, fueron una bofetada de realidad. Fue como si un rayo de luz se abriera paso entre las nubes más densas. Entendí que seguir lamentándome era darle a él, y a su traición, un poder que no merecía sobre mi vida. No podía seguir viviendo en su sombra, definida por su mentira. Tenía que reclamar mi propia narrativa, mi propia fuerza. Fue una decisión consciente, una elección deliberada de dejar de ser la víctima y comenzar a ser la superviviente. Esa noche, por primera vez en semanas, no lloré. Miré el amanecer a través de la ventana, y aunque el dolor seguía ahí, ya no me controlaba. Había un pequeño brote de esperanza, una promesa silenciosa de que, a partir de ese momento, mi camino sería solo mío. Decidí que mi dolor no sería mi destino, sino el combustible para mi transformación. El camino de la recuperación fue arduo, lleno de recaídas y momentos de duda. Los primeros pasos fueron los más difíciles. Empecé con pequeñas cosas: obligarme a salir a caminar, a comer algo nutritivo, a reconectar con amigos que había apartado. Me apunté a clases de yoga, donde aprendí a respirar, a centrarme en el presente, a reconocer y liberar el dolor a través del movimiento. Fue un proceso lento, como reconstruir un castillo de arena devastado por la marea. Había días en que la tristeza me abrumaba de nuevo, cuando las imágenes de él con ella volvían a atormentarme. Pero cada vez, me recordaba las palabras de mi hermana, la promesa que me había hecho a mí misma. Empecé a escribir, a plasmar mis sentimientos en un diario, una catarsis que me permitía ordenar el caos emocional. Redescubrí pasiones que había olvidado en el torbellino de nuestra relación: la fotografía, la lectura, el senderismo en la naturaleza. Cada pequeña victoria, cada amanecer que disfrutaba, cada risa genuina que compartía con mis amigos, era un ladrillo más en la reconstrucción de mi templo interior. No se trataba de olvidar, sino de integrar el dolor, de aprender de él, de convertir la herida en una cicatriz que narrara una historia de resiliencia, no de derrota. Me volví más fuerte, más sabia, más conectada conmigo misma. La soledad se transformó de prisión en santuario, un espacio para el autodescubrimiento y el crecimiento. Y entonces llegó el día de mi redención, un momento que encapsuló todo mi viaje. Había estado trabajando incansablemente en un proyecto personal, una exhibición de mis fotografías, un reflejo de mi viaje emocional. La noche de la inauguración fue mágica. Mi trabajo estaba expuesto, una celebración de la belleza encontrada en la oscuridad, la luz después de la tormenta. Estaba rodeada de amigos, de personas que creían en mí. Fue entonces cuando lo vi. Él estaba allí, al fondo de la sala, con ella a su lado. Se veía más delgado, con la mirada cansada. Nuestros ojos se encontraron. No había ira en mí, ni resentimiento, solo una extraña sensación de calma. Él se acercó, vacilante, mientras ella permanecía atrás. «Lo siento», susurró, su voz apenas audible. «Siempre lamentaré el daño que te hice». Pude ver el arrepentimiento en sus ojos, el peso de sus acciones. Y en ese instante, no sentí nada más que la paz. Le sonreí, una sonrisa genuina, no de burla, sino de liberación. «Ya no me haces daño», le dije, mi voz firme y clara. «He encontrado la paz. Te deseo lo mismo». Fue el momento en que me perdoné a mí misma por haberle permitido tanto, y al perdonarme, lo perdoné a él también. La carga se desvaneció, el peso de su traición finalmente se disipó. Era libre. Mi historia es una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un atisbo de luz, una oportunidad para renacer. Aprendí que el verdadero amor no reside en la dependencia de otro, sino en la fortaleza de nuestro propio espíritu. La traición fue dolorosa, sí,
pero también fue la maestra más dura, la que me empujó a encontrar una fuerza interior que no sabía que poseía. Me enseñó el valor de la autenticidad, la importancia de mis límites y la inmensurable capacidad del corazón humano para sanar y florecer de nuevo. Si alguna vez te sientes roto, traicionado o perdido, recuerda mi historia. Recuerda que tu valor no está ligado a las acciones de otra persona. Tu camino puede estar lleno de baches, de lágrimas, de momentos de profunda desesperación, pero cada paso, cada lágrima, cada cicatriz, te está llevando hacia una versión más fuerte, más sabia y más auténtica de ti mismo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Elige la resiliencia, elige la esperanza, elige la transformación. Levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante. Porque tú, al igual que yo, eres capaz de encontrar la luz después de la tormenta, y tu historia, como la mía, puede convertirse en un faro de inspiración para otros. La redención no es el olvido, es la reconstrucción de uno mismo. Y créeme, vale cada cicatriz.